una entrevista en donde encontrarán un espacio todos los escritores de habla hispana, no importa en dónde se encuentren y que quieran compartir algo de su trabajo, quiénes son, por qué les gusta escribir, en fin, los temas serán variados. Hola, hoy tengo el agrado de presentar a una mujer que nació para ayudar y que está involucrada en muchos proyectos y todos por el bien de la comunidad. Y además, pieza clave en el grupo de Empodérate, tú puedes. Bienvenida, Patricia de la Garza. Hola Meiji, ¿cómo estás? Me encanta hablar contigo, mujer. Saludos hasta Australia. Gracias, a mí también. Eres una persona que de verdad, tu tono de voz, una vez te mandé un mensaje diciendo que tienes un tono de voz tan relajante, pero ¿qué te parece si entramos de lleno a la entrevista? Dime, primero, tu lugar de origen y actualmente en dónde vives. Bueno, yo soy mexicana. Yo nací en la Ciudad de México y tenía que nacer ahí porque mi papá viene del norte y mi mamá del sur. Entonces yo nazco en el centro del país, en la Ciudad de México. Después, cuando tenía 15 años, mi papá, que trabajaba en una gran empresa, decide seguir su amor de niño y se va como reportero, verdaderamente como corresponsal de prensa, a cubrir el sur de los Estados Unidos para un diario en la Ciudad de México, y nos mudamos a Estados Unidos. Entonces, de hecho, tengo como que la mitad de mi juventud la hice en México y la mitad la hice en Estados Unidos. Y estudié en Estados Unidos y luego mi primer trabajo me lo dieron en Puerto Rico, en Coca-Cola, y de Coca-Cola me mandaron de regreso a México. Entonces hice como toda una vuelta así hasta pues empezar a trabajar. Qué interesante vida, porque digo, los viajes ilustran definitivamente. Ahora entiendo por qué eres tan polifacética. Pero bueno, yo quisiera de verdad entrar de lleno y hablar de tu libro, ya que tuve el placer de leerlo, porque me hiciste el favor de enviármelo. Y de verdad me impresionó la información e investigación que tiene. ¿Cuánto tiempo te llevó recopilar todos esos datos? Uy, años, años, Maggie. Fíjate que el libro es, bueno, se los presento. El libro se llama ¿Quién cuida al cuidador? Y le puse como subtítulo Reflexiones de cuidado, de autocuidado y calidad de vida. Yo he tenido el privilegio de cuidar a varias personas en mi vida. Entonces tuve, por ejemplo, cuidé pues a mi mamá sus últimas semanas, cuidé a mi papá los últimos 2 años y medio de su vida, y luego también, ya casada, que ya no acabé la historia, pero me casé con un belga y estoy viviendo en Bélgica. Entonces, en ese momento, lo que tengo a mi primera nena, y mi primera nena tiene un doble diagnóstico. Entonces, tiene un problema de vista, tiene un problema de albinismo y tiene también pues un diagnóstico de trastorno al desarrollo. Entonces, pues empieza toda una vida donde pasan un montón de cambios, tengo que reaccionar para muchas cosas, y entonces lo que sucede es que me convierto en cuidador. Y empiezo a pasar todas esas experiencias. Al principio estoy como toda la carne al asador, sí se puede, vamos, dándole, no sé qué, y demás, y voy a tener que parar porque está llorando mi perro y no va a dejar de llorar porque ya oyó a su papá. Dame un segundo, perdón. Entonces estuve cuidando a mi papá, cuidé a mi mamá, y después, al tener a mi primera nena tiene, pues temas de salud, ¿no? Tiene un diagnóstico de albinismo, lo cual hace que su visión no sea perfecta,
y también tenemos, y todos los temas de la piel y cuidado de la piel y demás. Y luego también tenemos, pues un diagnóstico de trastorno del desarrollo. Yo empiezo jovencita, llena de fuerza, llena de capacidad de investigación también, porque yo, en mi tiempo en la universidad, yo trabajé en la biblioteca de referencia. Entonces yo le ayudé a muchísimos universitarios a completar sus trabajos, a hacer sus tesis, a todo ese tipo de cosas, porque ese era mi trabajo, conseguir información y manejar material y pedir cosas de otras bibliotecas y demás. Entonces buscar información nunca me asustó. Y entonces empiezo con todo y mi hija empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, pero la que no mejora soy yo. Yo cada vez estoy más cansada, estoy con menos paciencia, duermo peor, y empiezo a tener yo temas de salud por ese desgaste que tengo sin poder reponerme. Entonces, hasta pues como todos, llegamos al punto en donde tocas fondo, ¿no? Entonces tocas fondo y entonces ahí sí tienes que pedir ayuda porque ya no das más. Así es. Y empiezo entonces a decir, bueno, yo lo hice por mi hija, lo hice por mi papá, ¿por qué no lo puedo hacer por mí? Y empiezo otra vez a estudiar todo lo que se refiere a lo que me está pasando a mí por ese cansancio crónico que traigo cargando desde hace tantos años, ¿no? Y pasan muchas, muchas cosas y me empiezo a reponer y digo, esto lo tengo que compartir. Entonces, el libro tomó pues prácticamente 20 años de experiencia, porque es verdaderamente como el destilado de todas esas experiencias, pero no por la experiencia en sí, sino yo lo que quería darle a la gente era como un manual donde pudiera ver una solución que ya le había funcionado a alguien. Entonces, todos tenemos problemas, si tenemos, por ejemplo, dietas especiales o comportamientos extraños o lo que sea, tenemos problema en presentarle eso a la sociedad, sea la familia, los amigos, la escuela, el trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, fue el fruto de una gran reflexión de decir, a ver, ¿qué fue lo que me funcionó en todos esos años? Pues me funcionó comunicarlo abiertamente, dar una carta, poner ejemplos, decir claramente qué es lo que yo necesitaba. Eso fue lo que me ayudó. ¿Qué fue lo que no me ayudó? Tratar de esconderlo, sentirme mal, tratar de esconder el sol con un dedo, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a presentar la situación y las 3 o 4 cosas que verdaderamente me ayudaron. Y eso lo hice en diferentes temáticas. Entonces, en la parte de cómo te organizas. Entonces, ¿cómo organizas? Porque tu día, antes de ser cuidador, tienes las 24 horas del día ya cubiertas. Claro, Entonces, de repente te viene toda una serie de cosas adicionales que dependiendo de la situación, pues van cambiando, obviamente. Hay gente que tiene que pasar tiempo en el hospital, hay gente que tiene que estar al pendiente porque son niños a riesgo, que no tienen noción de peligro, por ejemplo. Hay personas que tienen que pasar noches en blanco porque la persona que están cuidando no duerme. Entonces, a través de todos esos retos, pues tú tienes que encontrar cómo resolver, cómo dar esa medicación, cómo poder ser una observadora objetiva, cómo poder apoyar al médico para poder decirle, mira, está pasando esto y estoy observando esto y lo vi 3 veces, porque eso es lo que también le ayuda a tu equipo a ser más eficaz y a poder verdaderamente trabajar con todo el mundo de manera óptima, ¿no? no, definitivo, lo que acabas de decir, tu libro en verdad es un manual de consulta y está aderezado de cuestionamientos y anécdotas. Oye, pero dime, yo tuve el placer de leerlo porque me lo enviaste y me lo bebí de principio a fin. Pero dinos a dónde lo pueden conseguir, porque de verdad la gente, no nada más los que tengan algún problema de cuidador, sino realmente es un libro aleccionador. ¿Dónde lo pueden conseguir? Ay, qué linda, Melly. Claro que sí. Fíjate que es un libro que verdaderamente le puede servir a cualquiera porque cualquiera puede caer en esa situación en cualquier momento. Entonces ya tener las herramientas te puede ayudar.
El libro yo lo quise de la difusión la más amplia posible. Entonces me puse a averiguar, yo tengo un gran amigo editor que me dijo, yo te lo publico, no hay ningún problema. Tuve otras ofertas de gente que me decían, nos interesa, pero tenían redes de distribución más limitadas. Y yo quiero que este libro llegue verdaderamente, de ser posible, a cada casa para dar ese mensaje de esperanza de que sí se puede estar bien y sí se puede vivir su vida, aun cuando estés ocupándote temporal o permanentemente de la vida de otra persona, ¿no? Y cómo mantenerte tú bien para poder darle todo ese cariño que le quieres dar a esa persona, ¿no? Y, Entonces, y a mí me gustaría que me digas dónde lo consiguen. el libro lo publiqué por Amazon, entonces se puede conseguir a través de la red de Amazon. Entonces, en amazon.com o en amazon.es o .italia o .au para Australia o lo que sea, lo pueden conseguir. En caso que no tengan un servicio de distribución en su país con Amazon, pueden ir a amazon.com desde Estados Unidos y pedirlo y se les entrega en el país que estén, en cualquiera que sea. Entonces tarda un poco más porque también pues todos los temas de distribución y demás. Y la otra cosa que es interesante es que se imprime bajo demanda. Sí. Entonces aquí no va a haber desperdicio. Y también está la posibilidad de descargarlo en tu teléfono o en tu tableta y tenerlo siempre a la mano. Está disponible inmediatamente si lo quieres descargar en tu teléfono o en físico a través de amazon.com. Muy bien, pues ya saben, amigos, los que quieran, lo recomiendo ampliamente y los que quieran adquirir este libro, de verdad, yo lo recomiendo porque independientemente de que es un manual con una información impresionante. Bueno, pero además de escribir, cuéntanos, tú estás involucrada en otros proyectos muy interesantes. ¿Desde cuándo te nació la vocación de ayudar a la comunidad y por qué? Ay, siempre, Meggy, siempre. Eso ha sido verdaderamente algo que me ha encantado hacer. De hecho, desde mi casa, desde muy, muy pequeñita, mi mamá era un ejemplo de servicio y siempre decía, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, era esa necesidad de decir, si yo puedo aportarle algo a la comunidad con algo de lo que yo sé, algo que lo que yo conozco, pues estoy más que dispuesta a compartirlo, ¿no? Mi frase favorita es, nadie sabe todo, pero todos sabemos algo. Entonces, esa idea de crear comunidad y entre todos poder lograr un mundo mejor, una mejor calidad de vida, ha sido mi pasión, pero bueno, desde siempre. Cuando tuve el diagnóstico de mi nena, fue un momento sumamente traumático, Yeah, porque la neuróloga que nos dio el diagnóstico, después de 3 días de observación, nos dijo, su hija tiene un diagnóstico de autismo, es un autismo severo, y pónganla ya en lista de espera para meterla en una institución porque jamás va a hacer nada. Mi hija no tenía ni 3 años. Entonces, cuando te dicen eso, se te cierran todas las cortinas del futuro, toda tu visión que tienes, tus sueños, tus ilusiones y demás, y te viene como un choque emocional tremendo. Este, la respuesta que tuve yo, de la cual estoy agradecida todos los días, es que yo no me puse triste, yo me enojé. Entonces, a mí me entró una ira fundamental, así en la tripa, sí, diciendo, esta mujer no conoce a mi hija y no me conoce a mí. Si yo tengo una posibilidad en el planeta de poder sacar a mi hija adelante, la voy a encontrar. Entonces, y a partir de ese fuego, mi segunda frase fue, si yo logro tener una mejora, me voy a dedicar a compartir lo que me funcionó. Y ha sido pues un poco mi motor de vida. Entonces, cada cosa que me funcionaba, tenía un grupo en Yahoo
por favor, esto está bien, miren este artículo, me encontré esto ayuda con esto, prueben este juguete, este juego les enseña aquello. Entonces, y se ha ido creando, pues, pues comunidad. Y lo he ido haciendo a través de todos los diferentes intereses que he tenido, porque eso es algo que me encanta. Me encanta aprender. Desde que estuve en la universidad y estando trabajando en la biblioteca, esa sed de conocimiento pues me ha invadido. Y cuando tienes que hacer investigación sobre un montón de temas, porque llega el hombre que está haciendo su doctorado en filosofía y el otro que lo está haciendo en meteorología y el otro que lo está haciendo en, qué sé yo, en arqueología o música o teatro o biología, y uno está localizando información y pidiendo material y todo, pues todo eso le llegaba a uno y pues claro que me ponía pues, a ver de qué se trataba, ¿no? Entonces, esa sed de aprender, pues la tengo desde siempre y la súper alimenté en la universidad. Y mucha gente me dice, es que eres como una enciclopedia, das miedo. Dije, no, Exacto, no. exacto. No, eres un libro, pero un libro abierto porque realmente tú compartes tus conocimientos, porque no nada más, independientemente de lo que sacaste a flote a tu hija y que es un orgullo que te debe de llenar plenamente, también estás involucrada en el medio ambiente, o sea, lo que está pasando en esta sociedad, no nada más en cuestión médica, sino también los problemas de la sociedad y de lo que está pasando, digamos, en esta inconsciencia que tienen algunos Y políticos del calentamiento de la tierra, de lo que está sucediendo con el medio ambiente, o sea, todo eso también estás tú involucrada. claro, y fíjate que no es diferente. Eso es lo que es increíble, me encantaría y gracias por la pregunta, de verdad que es una pregunta súper interesante que nadie me ha hecho. ¿Por qué estoy interesada en esas dos patas? No, es un todo, es un todo. Yo descubrí y parte fundamental del proceso de mejora de mi hija fue su alimentación. Al Ah, momento y también la eliminación de químicos de su entorno. Entonces, fue un aprendizaje sumamente interesante porque el primer libro que me ayudó verdaderamente es un libro en inglés que decía que al quitar algunos alimentos, un niño con autismo había mejorado al punto de poder empezar a seguir una terapia. Cuando yo veo eso y veo los alimentos que está consumiendo mi hija, está consumiendo el 100% de los alimentos que esta mujer tuvo que eliminar. ah, Entonces, en ese momento, cuando yo veo, tengo que quitar gluten, que es una proteína en los cereales, en el pan, uh-huh. en las pastas y todo ese tipo de cosas, y tengo que quitar caseína, que es la proteína de los lácteos. Mi hija tomaba pan, mantequilla, galletas, no me comía un plátano, no se comía una pera, no le podía poner yo una gota de salsa de tomate porque dejaba de comer. Entonces, yo decía, aquí está el problema, esto es una pista para mí. Empiezo a hacer eso, empiezo a introducir otros alimentos y mi hija empieza a tener cambios como dejar de golpearse la cabeza, dejar de empezar a sentir dolor, empezar a conectar conmigo visualmente. Entonces, cuando yo veo eso, me pesco de esa pista y empiezo a averiguar más. Y empiezo a ver, bueno, si la dieta es tan importante, ¿qué más puedo hacer para darle lo más posible, reparar ese sistema digestivo y empezar a nutrirla con lo más que se puede? Uno de los libros más interesantes que he leído es un libro de un médico que también lo escribió como médico y como abuela, que se llama Niños con mentes hambrientas. Ah, Este, y empieza a hablar cómo a través de una serie de problemas que pueden ser por químicos externos, por químicos que han tenido que absorber porque viven al lado de una carretera o cerca de un volcán o lo que sea, están afectando la capacidad de estos niños de absorber los nutrientes y nutrir ese cerebro. Y esa hambre era lo que estábamos nosotros viendo como los síntomas
que nos dan pues diagnósticos de trastornos del desarrollo, ¿no? Entonces empiezo a involucrarme en esto y empiezo a hacer también pruebas de laboratorio. La primera prueba de laboratorio de orina que le hago a mi hija, la mando a un laboratorio especializado en metales pesados. Es un laboratorio que trabaja con minas. Entonces trabaja con los mineros que sacan diferentes minerales y tienen que hacer pruebas de orina regularmente para controlar su estado y evitar problemas de salud. Pues el médico que me está ayudando me dice, vamos a mandar a este laboratorio que es sumamente especializado en esto. Perfecto. Lleno la hoja de laboratorio, mando la orina de mi hija y me hablan de laboratorio a los 3 días y me dicen, hay un error en la hoja que nos mandó el laboratorio y la queremos controlar. Ay, claro, disculpen, ¿en qué me equivoqué? Esto dice que es orina de una niña de 4 años. Y dije, es correcto, cumple 5 el 24 de abril, ¿no? Y me dicen, no es posible. Y digo, ¿cómo que no es posible? Estoy viendo a mi hija. Se los prometo que tiene la edad que les estoy diciendo. No entendía yo por dónde venía el error, ¿no? Y me dice, señora, no es posible. Ya hicimos la prueba 3 veces para controlar los Wow. niveles de tóxicos que tiene esta orina. No es posible que esto venga de un niño. Me estaba hablando el director del laboratorio. Y, y, Al y todo momento, fue por la alimentación, básicamente. entonces, no, esto era cuando estaba en todo este proceso de limpieza, que entonces que estábamos viendo contra qué estábamos, a qué estábamos jugando, contra qué estábamos peleándonos, Enfrentándose. Ah. enfrentándonos, exacto. Entonces me sucede eso, no creo que eran 4 años, creo que eran menos, creo que eran 3 años. Y pero me habla un director de laboratorio para decirme que mi hija tiene un montón de tóxicos en el cuerpo. Entonces empiezo a meterme, la rata de biblioteca, lo admito, empiezo a meterme y recibo los resultados y empiezo a ver que mi hija tiene el arsénico altísimo, que tiene el aluminio altísimo, que tiene el plomo altísimo, que tiene el aluminio altísimo y al mismo tiempo tiene el magnesio bajo, el zinc bajo. Entonces, al momento que veo eso, y esa es la otra gran bendición que he tenido, no me asusté, sino que me dio esperanza. Yo dije, todo esto tiene mamá, se lo quito y va a mejorar. Entonces empezamos a ver y empezamos a averiguar todas las diferentes posibilidades que había para eliminar esto. Y empiezo a entrar en el mundo de la vida natural, porque empiezo a averiguar que en algunos lugares el pollo, por ejemplo, para que crezca para que crezca más rápido, le dan arsénico porque Ah, yo pensé que él nada más eran hormonas. No, no, arsénico. le dan arsénico a algunos pollos porque el efecto secundario en el pollo para del envenenamiento de arsénico es comer mucho. Y cuando comen mucho, crecen rápido. Entonces, Ah, qué muchos de esos, interesante es eso. cuando yo leo eso, digo, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué marcas son esas? ¿Cómo? O sea, y son esos pollos que tienen un curso de vida muy corto. De huevo al súper pasan 21 días. Ah, Entonces, un pollo orgánico, que una de las razones por las cuales son más caros, para tener el mismo peso que ese pollo de 21 días, les toma por lo menos 3 meses. Entonces, claro. estás hablando de 3 meses de alimento, 3 meses de agua, 3 meses de espacio, 3 meses de salarios contra 21 días. Ujú. Entonces, descubro eso y empiezo a meterme en cada uno de los diferentes tóxicos que tiene mi hija en ese cuerpecito pequeño y empiezo a descubrir una cloaca de cosas Ay, de
cosas que muchas veces De los envenenamiento, de procesos productivos de muchas industrias que crean tóxicos que acabamos absorbiendo nosotros. Y el problema mayor de los niños con trastorno del desarrollo es su incapacidad para sacarlos. Fue muy curioso que hicieron muchas pruebas al principio para saber qué les pasaba a estos niños. Y entonces muchas veces hicieron pruebas donde decían, pues todos los niños tienen PCBs, pues vamos, que son unos tóxicos en los plásticos. Vamos a medir cuántos tóxicos tienen los niños con diferentes diagnósticos y los niños sin diagnóstico, ¿no? Los niños sanos. Y entonces el niño sano, inteligente, tenía 325. El niño con síndrome de Down tenía la mejor, los números no valen la pena, pero como ejemplo, los niños con un síndrome de Down tienen 125. Ah, caray, qué interesante, tienen menos que un niño sano. Y los niños con autismo tienen 32. A ver cómo es posible. Y después fueron averiguando de dónde venían estas diferencias en los niveles de tóxicos y empezaron a descubrir que no estaban en las mediciones de estos niños, porque lo que sucedía es que estos niños no los estaban sacando, los estaban acumulando. Y por eso, en una historia de autismo, generalmente la tendencia natural del autismo es a empeorar, porque tenemos más y más tóxicos acumulándose unos encima de otros. Entonces empezamos a ver todos estos procesos. Es una pista entre muchas otras, pero es una pista en la que yo empecé a ver cambios y me aferré. Y entonces empiezo a ver todo ese tipo de cosas y empiezo a ver que otra fuente de arsénico son las pijamitas de niños que tienen tratamientos contra el fuego, que son todas las pijamas de niños. En ese entonces, ahora ya pasó, gracias a una mujer que se dio cuenta de eso, hoy en día las pijamas ya no tienen ese tratamiento, ¿sí? Pero cuando te estoy hablando yo de hace 22 años, desde los 60 hasta como los 70 y tantos, está nevando, Meji. Estamos viendo estos tóxicos y esta absorción de tóxicos, ¿no? Entonces empiezo yo a tratar a mi hija para sacar todo este tipo de cosas y mi hija empieza a mejorar. Entonces yo digo, quiero más. Y empiezo a ver, bueno, si el pollo que no es orgánico tiene este tema, ¿qué otros temas hay? Y empiezo a meterme en el tema de los abonos químicos, de los pesticidas, de los herbicidas, de todo ese tipo de cosas. Y también vuelvo a sacar toda una montaña de oportunidades de mejora. Entonces empiezo, estudio y llego al punto en que digo, yo necesito poder controlar lo que mi hija come. Yo necesito empezar a controlar todo y yo tener más o menos idea de que su comida sea sumamente limpia y que yo pueda darle esos tratamientos que puedan ayudarle a su sistema a eliminar todo eso que había estado acumulando. Llegó al punto que empecé a estudiar cómo crecer mis propios alimentos, porque así como el pollo orgánico es más caro, las frambuesas orgánicas son muchísimo más caras que las no. Entonces dije, a mi hija le encantan las frambuesas, ¿cómo le puedo dar frambuesas a mi hija? Entonces, ¿cuál fue la solución? Plantar unos arbustos de frambuesas. Entonces yo vivía en un apartamentito así como un pañuelo en el centro de Bruselas y tenía una terracita que daba al sur. Y entonces ahí empecé a poner mis macetas y pues iba yo ahorrando, me compraba mi plantita, que no son caras. Por 5 euros, por 200 pesos tenía yo mi matita de frambuesas. Plantaba yo varias plantitas de frambuesas y
y está y entonces empiezo a poder darle frambuesas a mi hija. De ahí empiezo a crecer sus lechugas, sus especias, sus, sus diferentes cosas y digo, quiero más. Empiezo a estudiar permacultura y me encuentro con un universo espectacular de creación de, este, de ecosistemas, donde vuelves a la naturaleza y todos los elementos que tú pones en un espacio trabajan uno con el otro. Entonces, digo, empiezo a buscar y encontramos la casa donde estamos viviendo ahora, que tiene un jardín enorme. Y empezamos a crecer un proceso de permacultura que viene desde Australia. Esos estudios vienen de Australia. Sí. Entonces, empiezo a armar mandalas, por ejemplo, donde yo puedo tener gallinas que me limpian la tierra, me la limpian de parásitos, me la limpian de todo tipo de cosas. Mientras ellas están alimentando, están comiendo hierba fresca, están comiendo sus granos que yo estoy creciendo, me están regalando huevos, tengo carne absolutamente limpia para poder darle a mi hija y al mismo tiempo ellas con sus desechos están alimentando esa tierra de donde yo saco alimentos de calidad. Empiezo a ver cómo funcionan todos estos diseños y me fascino. Y entonces estoy hablando de salud con las mamás que tienen un problema parecido al mío. ¿Y de qué estoy hablando? De los problemas ambientales y la salud y la posibilidad de conseguir eso que les pueda ayudar a sus niños a través de un contacto más cercano con la naturaleza. Patti, eres de verdad que se puede uno pasar horas y horas. No nada más tienes que haber un libro, tienes que escribir más. Toda esa información debes de dejarla por escrito, porque, bueno, ok, yo sé, yo te sigo cuando hablas de desarrollo sustentable y todo eso, yo te escucho, pero no todos tienen la oportunidad a veces de estar en el Facebook. Sin embargo, el leer un libro o el leer un manual es importantísimo porque a veces las palabras se las lleva el viento. Exacto, sí. Yo pienso, Pati, que todo eso debe de dejarlo en testimonio. Si en verdad eres tan comprometida en hacer todo lo que haces, prométeme que dentro de poco te hago otra entrevista porque me tienes que decir que estás ya empezando tu libro de todos esos consejos, porque son súper importantes. Pero también te quiero comprometer aquí públicamente que escriba la Pati que pasó, la Pati que sintió, la Pati que sufrió, la Pati que sonrió, la Pati que lloró, no un manual, que describas con el corazón. Eso creo que se quedó en el tintero de tu libro. Yo vuelvo a insistir que es un manual increíblemente documentado, pero me falta ahí un cachito de haber leído el corazón de Patti. Patti, es una delicia, nos podemos pasar horas. Yo creo que esta va a ser la primera parte y me gustaría volverte a entrevistar para que me cuentes la segunda parte de todo lo que has hecho, de cómo siembras, de cómo cosechas, de todas esas cosas que son súper, súper necesarias ahora en este mundo tan industrializado en el que vivimos, en el que ya no nos preocupamos por la salud. Oye, Pati, pues fue una delicia y yo te agradezco, podría estar horas enteras platicando contigo y te agradezco muchísimo esta entrevista y quedamos de verdad que pronto nos volvamos a encontrar de esta manera. Ahora, para cerrar, yo el último sí hago con una pregunta que nada tiene que ver ni con la escritura ni con nada de eso, sino es una pregunta un tanto picaresca, porque te voy a decir que le llamo la pregunta comprometedora. Y entonces yo siempre les pongo un ejemplo. Si, si tú supieras que el esposo de una amiga tuya
pero tú la quieres mucho a tu amiga y él la engaña, tú un día lo atrapaste y todo. ¿Cuál es tu reacción? ¿Tú vas y le dices a tu amiga o no, o no la quieres hacer sufrir? Nada más dime sí o no. Yo hablaría con él y le pediría que hablara con ella. Muy bien, sin lastimar a tu amiga. Muy bien, Pati, me encantó tu respuesta. A todos hago siempre ese tipo de preguntas porque es bien interesante la diversidad de respuestas. Así que nuevamente, Pati, te agradezco muchísimo y bueno, estaremos en contacto porque a mí sí me gustaría que me prepararas alguna otra entrevista porque es bien interesante ver cómo se siembra, cómo se tiene que hacer, que no es tan complicado, que no tiene uno que, como estás diciendo, si tú vivías en un departamento y empezaste con tus macetitas y todo, creo que se puede hacer. Así que, bueno, te queda de tarea volverme a hacer un manual hablado y volvemos a otra entrevista. Muchísimas gracias, Pati. Si quieres agregar algo. Solamente les quería agregar que nos faltó un pedazo clave de esa parte de la naturaleza, que es las bendiciones que nos llegaron al estar en contacto con la naturaleza. No fue nada más el alimento, no fue nada más el producto. El conectar con la tierra resultó ser un increíble calmante, un increíble antioxidante para la salud, un increíble modo de sentirse bien y pleno y de poder generar ese bienestar que es el que yo le quiero regalar a la gente. Entonces, no nada más es el producto que uno saca, tenemos que salirnos de que lo que produzco es lo que vale. Esos momentos afuera, simplemente en contacto con el pasto, son verdaderamente mágicos y también los invito a todos a experimentarlo. El placer de ver nacer algo que tú dices que te lo comas, o sea, yo creo que eso es muy, muy bonito. No, Pati, pues de veras que nosotros nos podemos pasar horas y horas y yo te prometo o te pido de favor que en la próxima entrevista nos centremos en hablar de eso, que es sumamente importante. Te mando un beso, Pati, y te felicito de verdad que tengas ese don de gente, ese tono de voz, que es lo que me encanta tú y yo, porque relajas. Hay muchas cosas que se quedaron pendientes, ese proyecto que tienes, de que fue en diciembre y todo, pero no me quiero adelantar, mejor lo preparamos en una próxima entrevista. Te agradezco nuevamente, Pati. Encantada de la vida y muchos saludos a todos y acuérdense, el bienestar es posible. Bye, bye. Los esperamos en la próxima entrevista con escritores que comparten su conocimiento y experiencias. Y si te interesa participar, contáctanos al correo electrónico laescriturahabla@gmail.com. Tus comentarios son importantes.